Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al Escorial, a este entorno maravilloso donde organizamos los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros, bueno, pues es un placer y un orgullo tener al Consejo Económico y Social de España organizando este curso tan interesante, con tanto público también. Y bueno, ¿y por qué es importante el organizar este curso? Pues yo creo que porque es una fecha clave. Efectivamente, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea y, por tanto, pues es un momento clave, ¿no?, para hablar, bueno, pues de estos temas, de los retos de la presidencia española ante la agenda social económica, y quién mejor que el CES precisamente para organizar este curso de este reto frente a la presidencia española. Bueno, como saben ustedes, es la quinta vez que España asume la presidencia española y bueno, pues es un momento no solamente de representación y de visibilidad, sino también de organizar precisamente eventos como este para, bueno, pues poner a España en esa situación de pilotaje, ¿no?, de la presidencia de la Unión, del Consejo de la Unión Europea. Bueno, el curso, como tenemos en la agenda, se van a tratar también puntos interesantes frente a esta agenda, la agenda verde, la agenda social. Hablaremos también en esta primera del programa, en esta primera reunión, de los fondos Next Generation y bueno, y la agenda también social y económica, que es de lo que nos ocupa este curso. Por tanto, yo sin más voy a dar la palabra al consejero del CES de España, don Alberto González Menéndez, para que presente el curso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, vicerrectora. Buenos días, presidente del CES, vicepresidente, compañeros del CES. La verdad es que da gusto ver esta sala llena, porque en un curso de verano con esta temperatura en el Escorial y ver esta sala así ya anima a uno para empezar con buen pie. Quiero en primer lugar agradecer la confianza del CES de España en mí por participar como director de este curso, en la organización del mismo. Quiero también disculpar la asistencia de mi compañera, de la codirectora del curso, Cristina Estevez, que por un motivo personal no puede estar esta mañana aquí. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso desde esta sala y siento mucho que no nos acompañe. Y quiero también hacerles una breve presentación. En realidad ya conocen el curso de lo que estos 2 días vamos a hablar y debatir aquí. Pero me van a permitir también hacer algún agradecimiento adicional. En primer lugar, al equipo del CES, que ha trabajado muy duramente para poder llegar hasta aquí hoy, y también el grupo de trabajo específico creado por el Comité de Publicaciones y Actividades Institucionales del CES, que fue quien en realidad trabajó los contenidos e impulsó el curso y el encuentro que hoy vamos a comenzar aquí. Hay que agradecerles a los ponentes su participación, obviamente, a la Universidad Complutense la acogida que nos hacen y a todos ustedes su presencia aquí. Y cumplidos ya el capítulo de agradecimientos, vamos a entrar en el encuentro en sí. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Pues como acaba de decir la señora vicerrectora y ustedes conocen perfectamente, España asume por quinta vez la presidencia de la Unión Europea. Lo hace en un contexto muy complicado, en un contexto de cierre de legislatura, con unas elecciones sobrevenidas en España que cuando pensamos en la organización de este curso nadie preveía, con una guerra en nuestro territorio, con una reorganización de todo el sistema internacional de comercio y de relaciones. Vamos a celebrar el 30 aniversario del mercado interior este próximo año y probablemente esto suponga, espero que así sea, una profundización en el mismo, una revisión de sus contenidos y un impulso al mercado también. Estamos en plena revisión también del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Los fondos europeos en pleno despliegue y con un horizonte que veremos si se mantiene, que es el 2026 para su aplicación.
La gobernanza de la Unión Europea probablemente necesite una revisión, quizás sea uno de los temas que se traten durante esta presidencia española, y hay un debate abierto sobre la autonomía estratégica de la Unión en un mundo cada vez más global, cada vez más convulso y con cambios cada vez más rápidos. En fin, tenemos a la vista un panorama muy complejo, muy interesante, en mi opinión también, en el que España va a tener que ejercer una presidencia cedida por Hungría y que va a continuación a dar el testigo a Bélgica. Estos son algunos de los temas que desde el punto de vista general de gobernanza de Unión Europea se van a plantear durante la presidencia y los que vamos a abordar también a lo largo de este curso. Son muchos, ninguno menor, y así hemos estructurado, con este objetivo hemos estructurado el encuentro que van a ustedes a tener estos 2 días, que tiene 2 partes diferenciadas. En estos 2 días comenzaremos en breve con la intervención de doña Mercedes Caballero Fernández, secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la que recibiremos en breve. Esta tarde tendremos la ocasión de contar con Carmen Artigas Brugal, probablemente una de las personas más destacadas en nuestro país en el ámbito de la digitalización y que más control tiene sobre estos asuntos en España y también en Europa. Mañana nos acompañará Gonzalo Canseco en la primera sesión de la mañana a las 10 para hablar de la Agenda Verde de la Unión Europea, y a continuación Ignacio Álvarez Peralta, otro secretario de Estado, en este caso de Derechos Sociales, para hablar de un tema muy importante también para Europa como es la agenda social. Y ya por la tarde tendremos una mesa redonda en la que podremos contar con las diferentes visiones y planteamientos de los grupos del CES en relación con la presidencia española de la Unión Europea. Repito, planteamiento diverso, espero que muy interesante para ustedes, seguramente vamos a aprender mucho, y lo que esperamos es que se generen debates que puedan aportarnos luz sobre este reto al que se enfrenta España. No quiero consumir más tiempo, presidente, agradezco mucho, repito, la confianza. Confiemos entre todos en que el curso sea un éxito, y cedo la palabra al siguiente presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, presidente del Consejo Económico y Social, también por estar aquí. Antón Costas tiene la palabra. Muchas gracias, vicerrectora. Es un honor, además de un placer, el poder volver a celebrar este seminario, que es ya un tradicional en la institución y también en los cursos del Escorial. De verdad, muchas gracias por acogernos de nuevo, y además que sea la vicerrectora la que esté hoy presente, pues me llena aún de más satisfacción, porque me comentaba ella hace un momento cuando entrábamos que fue además decana de la Facultad de Económicas y que leía con asiduidad nuestros informes y nuestras memorias, ¿no? Por lo tanto, tenerla hoy aquí es un doble honor. Gracias también a los directores, ¿no? A Alberto, y también a la vicepresidenta, a Cristina, que hoy no puede, por los motivos de salud que ha señalado, no puede estar con nosotros, ¿no? Gracias también a todas las personas del CES, de la institución, que aunque no aparecen en programa, son las que hacen posible que esto se lleve a cabo, ¿no? Todo el personal de la Dirección de Relaciones Institucionales, gracias. Y gracias a todos ustedes por asistir aquí, a las consejeras y consejeros del CES de España que hoy están aquí, también de algunos otros consejos territoriales o autonómicos, y a todos ustedes muchas gracias por la confianza que nos hacen asistiendo hoy al curso. Permítanme unas, dado que me dan en el programa, me han puesto, permítanme unas palabras. Nosotros queríamos hoy, además del contenido del seminario, que el director ya ha expuesto, queríamos también aprovechar para presentar en público, por decirlo así,
el informe anual del Consejo Económico y Social de España, el informe anual sobre la gobernanza de la Unión Europea. Es un informe ya anual, de la misma manera que la memoria socioeconómica y laboral habla fundamentalmente de España. También el informe anual sobre la gobernanza europea ya es un clásico, un documento importante español sobre la gobernanza de la Unión Europea. Teníamos la ilusión y la esperanza y también el compromiso de que lo pudiésemos presentar hoy de la mano también del ministro de Asuntos Exteriores. Lamentablemente el ministro está hoy en Bruselas en la reunión de la Unión Europea con los países de Latinoamérica y de Centroamérica, no puede estar con nosotros, pero al menos permítame en 5 o 8 minutos un pequeño flash para hacer referencia a nuestro informe y en su caso pues generar el interés para que lo lean, para que se vayan a él, ¿no? En este tiempo así breve, ¿cómo lo plantearía? Yo creo que el informe pone de manifiesto una expresión que vengo utilizando desde hace un tiempo, que es que el mundo ha cambiado, ¿no? Y no es una expresión retórica, es que realmente estamos en un cambio de era muy claro, ¿no? El mundo ha cambiado y solo echándole una ojeada. ¿Y por qué ha cambiado? Dice, pues solo echándole una ojeada al índice del informe se ve ya la naturaleza de ese cambio, ¿no? Se comienza hablando de la invasión en Ucrania. Es la primera guerra de invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Guerras ha continuado habiendo, especialmente guerras que podríamos llamar civiles en países, pero guerras de invasión no había habido ninguna, si exceptuamos en todo caso la de Irak, ¿no? Pero dejando esa de lado, es la primera guerra de invasión en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Eso indica, por lo tanto, la importancia de este hecho y cómo va a alterar, cómo ya está alterando y cómo va a alterar, yo creo que aún más en el futuro, eso que llamamos la geopolítica, es decir, el cómo somos capaces de gestionar el poder político y el poder económico a nivel internacional. El segundo capítulo habla también de crisis energética y de inflación. Eran también dos calamidades que no las esperábamos para nada, ¿no? Una crisis energética como hemos tenido era impensable, quizá pensábamos poco, pero era impensable, y el retorno virulento, beligerante de la inflación con todas sus consecuencias económicas, financieras y sociales tampoco lo esperábamos, ¿no? Pero cogiendo el mismo informe para resaltar esa idea de que el mundo ha cambiado, ¿no? El capítulo 3 del informe habla de la gobernanza ante un nuevo escenario, la idea de nuevo escenario, aquí algo ha cambiado, ¿no? Y creo que este es un aspecto, ahora iré un poquito más adelante, volveré a él, ¿no? Pero ese nuevo escenario, al menos en el corto plazo, de cómo gobernamos la Unión frente a los problemas de corto plazo, ¿no? Pero sin embargo ha cambiado también el mundo en términos de retos nuevos que no teníamos para nada en cuenta hasta hace 2 años, ¿no? Se habla del reto del conflicto militar, se habla de la política migratoria que, aunque ya estaba ahí, ha cogido y cogerá una intensidad cada vez más relevante para Europa, ¿no? Se habla de seguridad y defensa, cosa que no hablábamos prácticamente como nuevo reto, ¿no? Se habla de soberanía digital, se habla en el informe, quiero decir, ¿no? De dependencias estratégicas, soberanía digital, transición verde, ¿no? Autonomía, ya lo he mencionado, autonomía estratégica, es decir, toda una serie de retos que en principio hasta hace 2 años quizá estuviesen muchos de ellos ahí, pero al menos no éramos conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, insisto, en este sentido, creo que el mundo ha cambiado. Para un economista diría, hemos pasado de un mundo de certezas exageradas, ¿no? Probablemente, ¿no? Seguro que exageradas, a un
un mundo que ahora llamamos de incertidumbre radical, ¿no? Y la idea de el concepto de incertidumbre es importante porque no puede ser utilizado solo como una palabra retórica. Es que en economía o en la empresa tiene una importancia trascendental. No es lo mismo riesgos. Venimos de una época donde había riesgos, sí, pero ahora hablamos de una época de incertidumbre. ¿Es lo mismo? Es absolutamente diferente. Riesgos son eventos predecibles en ese sentido, para los que podemos prever, quiero decir, y para los cuales tenemos datos que nos permiten calcular, a los expertos, a los actuarios, le permiten calcular la probabilidad del evento. ¿Se te puede quemar la casa? Sí, es un evento probable y hay un experto que te calcula cuál es la probabilidad que se te queme la casa, ¿no? Y te dice, para cubrirse de este riesgo, compra una póliza de seguros y la vida sigue, ¿no? Y lo mismo con otros muchos riesgos. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre no es un riesgo. La incertidumbre es la incapacidad de identificar los riesgos que tenemos delante. Estos retos que ahora mencionaba, ¿no? No eras capaz no los tenías en cuenta. Y esto es un elemento nuevo que creo que aún no hemos incorporado de forma plena. Decía, el mundo de certezas. Si tengo que dar algún ejemplo de lo que quiero decir, dice, miren, en el 2004, me parece que era 2004, en la gran reunión, en la mayor reunión anual de economistas que hay en el mundo, en Estados Unidos, una de las conferencias claves o importantes de la conferencia era de un premio Nobel muy conocido, y en esa conferencia, que está en Google, podrán leerlo, en esa conferencia este economista dijo aquello de nunca más habrá ciclos. En economía, ciclos es crisis, ¿no? Nunca más habrá crisis, porque los responsables de la política económica y los economistas, decía él, ya sabemos cómo eliminar el ciclo de la economía, es decir, el ciclo maníaco-depresivo. Era una expresión de certeza extraordinaria, ¿no? Bueno, escasamente 3 años más tarde, aparece la gran crisis del 2007-2008. Pasamos de un mundo de certezas exageradas, porque no eran tal, pero sin embargo pasamos a un mundo de incertidumbre radical, con estos nuevos retos que decía que aborda el informe. A mí, para no pararme, lo que me gustaría trasladarles es que esta nueva era de incertidumbre en términos de economía, plantea una cosa que los economistas habíamos dejado de estudiar en las facultades, que era lo que llamábamos, en términos anglosajones, los trade-off, los conflictos entre objetivos. Habían desaparecido de los programas, no los estudiamos ya. La idea de conflicto de objetivos de trade-off es cuando tú persigues, tienes motivos para perseguir, para desear lograr 2 objetivos que son deseables en sí mismos, pero que sin embargo tienen conflicto de corto plazo, que no los puedes perseguir a la vez en términos absolutos. Esta es la idea, ¿no? Esto había desaparecido, ahora nos ha vuelto a... yo recordaba hasta hace poco, 2 años escasos, estaba en algunos consejos de administración de algunas empresas y al menos en una de ellas era muy claro, en una farmacéutica, que teníamos cierta sensación de que teníamos un cierto riesgo de que toda la materia prima para la línea de antibióticos venía de China. Y eso te producía un cierto temor, dice, bueno, pero no incorporabas eso como un riesgo cierto. Viene la pandemia y hubo que cerrar una fábrica en España, en Toledo, otra en Francia, otro en Suecia y otro en el Reino Unido. ¿Qué quiero decir con esto? El conflicto de objetivos. Por un lado, nosotros íbamos a buscar la materia prima en China porque en términos de costes nos maximizaba la eficiencia, y eso es un objetivo que en una empresa tienes que perseguir y seguir persiguiendo, ¿no? La eficiencia en costes y por lo tanto en resultados.
Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Por un lado, tienes que tener un ojo en la eficiencia, pero por otro tienes que tener el otro ojo en la seguridad de abastecimiento, porque si la seguridad te desaparece, al final la cuenta de resultados también te desaparece. ¿Cómo persigues a la vez en el corto plazo dos objetivos que son deseables, pero tienen conflictos entre ellos? Podría poner más ejemplos, en el ámbito de la política pública y la política europea, ¿no? A veces he dicho, me imagino yo en el 2019 un militante del Partido Verde alemán, y mi obsesión es la descarbonización rápida, inmediata. Y ahora me veo en el gobierno y veo que tengo que compatibilizar el objetivo de descarbonización, de economía verde, pero a la vez la seguridad del abastecimiento, y comienzo a defender que quizá el carbón hay que esperar un poco, que quizá las nucleares. Este es un trade-off, un dilema nuevo al que nos enfrentamos no los expertos o los gobiernos, sino la sociedad en su conjunto. ¿Cómo vamos a hacer este equilibrio? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a buscar el consentimiento? Esta es una palabra que ahora está como muy condicionada, pero el consentimiento de la sociedad hacia equilibrios entre objetivos que son, insisto, deseables, pero a corto plazo tienen elementos de conflicto. Yo vi como el director del curso, mientras estábamos esperando, nos estuvo hablando de los agustinos, que son los que están después de los jerónimos, ahora son los agustinos, los de hace muchos años, los que llevan la gestión, la gobernanza del monasterio, ¿no? Y esto era también una zona de los agustinos. Permítame que decir, bueno, ¿cómo vamos a gestionar estos trade-off? Pues permítame hacer una pequeña referencia a San Agustín, ¿no? No es un premio Nobel de Economía, pero vale la pena tenerla en cuenta en este momento. Y en su libro Confesiones, San Agustín, en una de sus confesiones, dice, en un momento dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Yo creo que este es el dilema que tenemos de los trade-off. Señor, Señor, concédeme en el ámbito de la empresa una buena cuenta de explotación, pero a la vez la seguridad del suministro. En el ámbito de lo público, exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es uno de los grandes desafíos, si no el mayor, que tenemos en nuestras sociedades. ¿Cómo vamos a gestionar este tipo de trade-off? Y acabo. Yo creo que en la medida en que el mundo ha cambiado, tiene que cambiar también la gobernanza de ese mundo, ya sea el mundo nacional, el de un país concreto, ya sea la gobernanza nacional, ya sea la gobernanza europea, ya sea la gobernanza mundial, la geopolítica. Si el mundo ha cambiado, la gobernanza tiene que cambiar. Y el informe creo que entra en esta cuestión, ¿no? En buena parte, para mi sorpresa, como también de nuevo como economista, los gobiernos de todo el mundo cambiaron en 2020 la forma de gobernar las recesiones. Esto ha sido un cambio, vicerrectora, espectacular. Yo creo que nadie podíamos imaginar en 2020 que fuésemos a gestionar la recesión pandémica de una forma diferente a cómo habíamos gestionado la recesión financiero-económica del 2008. Y sin embargo fue absolutamente diferente. Y los resultados han sido absolutamente diferentes. Es decir, simplificándolo, los gobiernos han aprendido a gobernar las recesiones de forma diferente a cómo lo veníamos haciendo en los últimos años, ¿no? Y eso con medidas más rápidas, con medidas más eficaces, con medidas en algún sentido muy innovadoras, que han evitado que la economía en el 2020 se desplomase como hubiese ocurrido en otra circunstancia, que el desempleo se desplomase como había ocurrido especialmente en España en otras circunstancias. El comportamiento de la economía, con una recuperación rapidísima, está respondiendo a esa forma de gestionar la gobernanza de las recesiones. Pero ahora nos enfrentamos a dos retos de gobernanza extraordinarios.
en la Unión Europea, dado que el informe habla de la Unión Europea, cómo gestionamos el corto plazo. Es decir, vamos a gestionar el trade-off entre deuda y crecimiento de la misma manera que lo gestionamos en el pasado, o las reglas fiscales nuevas, ¿no?, con la propuesta que ha presentado la Comisión Europea, pero cuestionada ya desde algunos países. ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cómo va a gestionar el Banco Central Europeo la situación? ¿De la misma manera que lo hizo en el pasado, o ahora va a introducir un manual diferente que permita mantener la inflación controlada sin la medicina que un economista siempre dice, que es la idea, una inflación se arregla con una recesión, decimos en economía, ¿no? Pero eso produce dolor social. Y especialmente, ¿cómo vamos a hacer la gobernanza de los retos, de los grandes retos de futuro, ¿no? Dice, bueno, el informe ofrece respuestas del CES sobre cómo gobernar, insisto, en el corto plazo, lo que son el trade-off, el conflicto entre estabilidad y crecimiento, ¿no? Y en el largo plazo, cómo vamos a gestionar toda esa serie de retos que tienen este tipo de conflictos. Yo por mi parte seguiría ahora con el informe, pero debo acabar. Lo que les animo es a leer el informe, y lamento el que no podamos haber tenido un poco ese debate con el ministro de Asuntos Exteriores, pero espero que haya ocasión para que podamos presentarle al próximo gobierno, que podamos presentarle el informe del CES sobre gobernanza europea, que por cierto, fíjense si ha cambiado también el CES, de acuerdo con el cambio de los tiempos, que si tienen la curiosidad de ver el título de los informes anteriores, el título era Informe sobre la gobernanza económica. Si se fijan en este, no dice económica, dice Informe sobre la gobernanza, porque creemos que hay que incorporar el pilar, entre otras cosas, al cuadro de mandos que guía la gobernanza, además del cuadro macroeconómico, de los indicadores macro. Creemos que hay que incorporar ahora otros indicadores sociales y probablemente también indicadores geopolíticos, y el cambio del título viene expresando también esta idea. De nuevo, muchas gracias por la atención, y mi esperanza es que esto les anime a leer, o al menos a hojear nuestro informe en las respuestas que damos a estos retos. Muchas gracias, vicerrectora, un placer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, al final la historia es tozuda, y ciclos habrá más o menos largos, de más o menos amplitud, pero la historia nos demuestra efectivamente que el ciclo económico no va a desaparecer. Aparecerán nuevas crisis desconocidas, como siempre en economía, que tendremos que enfrentarnos a ella con nuevos retos, efectivamente. Y bueno, eso es lo bonito del mundo de la economía, ¿no? Que al final no hay recetas únicas. Va evolucionando la economía y va cambiando los países, de la manera en que se desarrollan, y con ellos pues tenemos que aprender también efectivamente pues nuevas recetas para enfrentarnos a estas nuevas crisis que aparecen en economía. Pero bueno, para eso estamos los economistas también, ¿no? Si me permite una pequeña, a raíz de lo que has dicho, una pequeña memoria de un gran amigo que acaba de morir antes de lo que le tocaba, ¿no? Josep Piqué. Decía él, en los últimos años, la revancha de la geografía y de la historia, cómo la geografía y la historia vuelven, ¿no? Efectivamente. Y he aprovechado esa referencia para este pequeño recordatorio. Así es, así que tenemos que estar preparados para los retos del futuro, y este curso seguro que también nos ayuda para ello. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien.